Vamos a iniciar con una oración para ubicarnos, que estamos en un momento de reflexión. Les pido que cierren sus ojos, se acomoden en una postura cómoda los que puedan. Yo sé que algunos andan en la calle, otros andan trabajando, pero los que puedan, para situarnos en este momento en que vamos a compartir un aspecto tan importante de Jesús, que es su misericordia. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas de reflexionar, de meditar sobre un aspecto de tu persona tan central, tan importante. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos tener una lucecita más sobre ti, que nos ayude a enriquecer, a consolidar más nuestra relación contigo. Padre bueno, sabemos que Jesús es un reflejo de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos también que nos lo muestres como tú lo ves a Jesús. Padre nuestro, por María te ofrecemos a tu Hijo. En tu Espíritu Santo, recíbenos con él. Pues vamos a iniciar esta reflexión. Primeramente, explicando lo que es la misericordia, ¿sí? Es esta característica, vamos a decirlo de alguna manera, esta característica es una característica que tiene también el Dios de Israel, ¿sí? El Dios del pueblo elegido. Cuando ellos van conociendo poco a poco a Yahvé, se van dando cuenta de que Yahvé se va mostrando de manera muy distinta a la que se mostraban los otros dioses, con minúscula, de las otras religiones, ¿sí? De los otros pueblos. Y una de las características que desconcertaba al pueblo de Israel era precisamente este Dios misericordioso, ¿sí? Normalmente los otros dioses a los que conocía, en este caso, por ejemplo, Abraham, pues eran los dioses que eran omnipotentes, que eran duros con los pueblos, a los que le rendían culto. Y que si les eran infieles, pues los exterminaban. ¿Sí? Era una imagen de dioses justicieros, de dioses poderosos, pero con poca, vamos a decir así, con poca relación con los seres humanos, si no era más que para rendirle culto. Entonces, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, se va mostrando poco a poco como un Dios fiel, como un Dios compasivo y misericordioso, que de hecho así le dice en algún momento, ¿verdad? Yo soy Yahvé, y que perdona a los que me son fieles hasta no me acuerdo qué generación, hasta la 17ª generación. Entonces, poco a poco el pueblo de Israel va entendiendo esta parte de Yahvé. Sin embargo, es hasta Jesús, fíjense, que se muestra con todo su esplendor esta característica de Dios, ¿sí? Para empezar, él es el que le dice, él empieza a decir Padre. Entonces, esta parte, por eso causaba tanto desconcierto y en algunos momentos escándalo a los contemporáneos de Jesús, sobre todo a los escribas y fariseos. O sea, ¿cómo te atreves a decirle Padre a Dios? Sí, porque a pesar de que era
su Dios era un Dios que estaba acá arriba, ¿sí? Y cuando Jesús les va mostrando las características de su Padre, pues no era así, y por eso se desconcertaban tanto. Si hay una parte en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Oseas, en donde habla de que es un Dios fiel, que habla que va a desposar a su pueblo en fidelidad y misericordia. Esta parte es como poco a poco en el desarrollo de la concepción de Dios del pueblo de Israel, es como van adquiriendo cierto conocimiento de lo que es el Dios que nos viene a mostrar Jesús, ¿sí? Es importante el que vayamos entendiendo esta parte para después poder explicar por qué Jesús nos comparte un Padre tan lleno de misericordia, ¿sí? Les vuelvo a insistir, el Dios que conocían los contemporáneos de Jesús era un Dios fiel, era un Dios amoroso, pero no tan con la característica que Jesús no lo quería compartir, ¿sí? La experiencia de Jesús con su Padre es un Padre lleno de amor, ¿sí? Y lleno de misericordia para con sus hijos, porque Jesús le decía Padre, pero si ustedes se acuerdan, enseña a sus discípulos a orar para que también lo llamen Padre. Y por eso nos deja la enseñanza del Padre Nuestro, ¿sí? Es importante el que vayamos entendiendo esto, porque entonces Jesús nos va haciendo más accesible a este Dios que nos viene a mostrar, ¿sí? Y una de las también, al verlo desde esta perspectiva actual, podemos entender cómo a través del testimonio y vida de Jesús nos muestra las características también del Padre. Y Jesús es la imagen, ¿sí?, visible de Dios. Entonces, al hablar de un Padre misericordioso, hablamos también de Jesús misericordioso, ¿sí? Y nos habla Jesús con parábolas para ayudarnos a entender cómo es la misericordia del Padre, ¿sí? Hay una parábola que nos lo visualiza perfectamente, que es la parábola del hijo pródigo, en donde nos muestra cómo el Padre es misericordioso, ¿sí? Con un hijo que primero lo mata a él, ¿sí?, al pedirle la herencia que le corresponde. ¿Sí se acuerdan del texto del hijo pródigo? Me imagino que todos. Cuando el hijo le dice, dame la herencia que me corresponde, es declararlo muerto, ¿sí? En la cultura de aquel tiempo, es eso, mata a su padre en su corazón y se va, se aleja de él y entonces empieza a malgastar su herencia, ¿sí? Y luego habla de que el padre espera al hijo con, ¿cómo les puedo decir? Con constancia, con fe. Este padre espera que el hijo regrese. Y el hijo hace todo un proceso de entender cuando se le acaba el dinero, se le acaban los amigos, está muriendo de hambre y dice, pues voy a volver a mi padre. Y le voy a decir que, pues aunque sea, me trate como a uno de sus jornaleros, ¿sí? Y la novedad de este padre, cuando lo está explicando Jesús en la cultura semita, en la cultura de su época, dice que el padre corre al encuentro del hijo. Y eso a nosotros a lo mejor se nos puede hacer de lo más normal, pero en ese tiempo
una persona mayor, una persona de edad, era venerada, era respetada y no andaban corriendo. ¿Sí? Entonces, el que él salga al camino a encontrarse con el hijo, nos habla de una manera muy novedosa del amor tan incondicional que le tiene el padre al hijo. Entonces, él lo estrecha en sus brazos y pide que le den la túnica más costosa, que lo llenen de joyas, que le pongan sus sandalias porque andaba descalzo. Y en ese tiempo solo los esclavos andaban descalzos. Entonces, Jesús les va dando las características de este Padre suyo que nos quiere mostrar a nosotros. ¿Sí? Y como dicen, el hijo de tigre pintito es un dicho coloquial y es aplicado en Jesús, es lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando Jesús nos muestra las características del Padre, nos está mostrando sus propias características, su propia manera de ser misericordioso. El origen de la palabra es compadecer la miseria, ¿sí? Misericordioso. Un corazón misericordioso es aquel que se compadece de la miseria. Ese es como pues el origen de la palabra misericordia, estas dos palabras, ¿sí? Miseria y compadecerse. Y compadecerse es sentir compasión y tiene que ver no con lástima, ¿sí? Que a veces nosotros decimos, ay, pobrecito, anda bien perdido esta persona, pobrecita, ¿sí? Más lástima que compasión. El que se compadece es como el de la parábola del buen samaritano. Si la recuerdan también, el samaritano se acerca al que está tirado en el camino, lo recoge, lo lleva a donde lo puede curar, paga por su atención para que lo curen y lo atiendan. Eso es compadecerse, ¿sí? Según lo que Jesús nos viene a mostrar, que eso es súper novedoso para sus contemporáneos, y si nos ponemos a pensar en nuestra cultura actual, pues también, ¿sí? Él se compadeció de sus heridas, el samaritano. Y es Jesús, ¿sí? Ahora sí que se proyectó en sus parábolas. Normalmente Jesús se proyectaba en sus parábolas. Entonces, Jesús es ese buen samaritano que se compadece de aquel hombre tirado en el camino. Y no se pone a pensar así como que, ay, pobrecito, pero ¿dónde andaría este? ¿Con qué amistades andaba para que le pasara lo que le pasó? Y pues ahí voy a pedir mucho por ti. Y siguió su camino de largo. Pues no. Entonces, esta parte de la compasión es el acoger, ¿sí?, la miseria de mi hermano, de mi hermana, y hacerla mía y sufrirla con la persona, ¿sí? Que es pues un reto bien grande, ¿verdad? Aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, que soy misericordioso, ¿sí? Entonces, es lo que Jesús nos invita a ser como Él y como el Padre. Como el Padre es misericordioso, sean ustedes misericordiosos. Y el intermediario, pues es Él. El intermediario de la misericordia del Padre. Que fue tal intermediario que llegó hasta dar su vida por nosotros. La expresión más grande y más sublime de la misericordia de Jesús es precisamente el que murió por nosotros. De tal forma se compadece de nuestro pecado y miserias que muere por nosotros para rescatarnos de ese pecado.
Entonces, esto es, por así decirlo, a grandes rasgos, lo que es la misericordia de Jesús. Les voy a leer un poquito de lo que dice nuestra madre en este texto, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús? Ella habla de cómo es Jesús. Fíjense, es muy bonito este libro, ojalá lo pudieran conseguir, porque primero nos da un retrato hablado de Jesús, como ella lo veía, porque ella lo veía físicamente. Y luego habla de su divinidad, su amor al Padre, su amor al Espíritu Santo, y así va recorriendo muchos aspectos de él hasta que llega a su ternura, a su compasión y luego a su misericordia. Y dice ella, no necesitamos muchas consideraciones para apreciar lo que ha sido Jesús para nosotros. Basta que evoquemos los dulces recuerdos de nuestra vida y llenos de gratitud y de amor, descubramos algo de lo que le debemos. Cómo nos ha amado en todas las épocas y en todos los instantes de nuestra vida. Con qué inefable delicadeza nos ha tratado. Con qué paciencia nos ha soportado. Y hablar de soportar, no en el término que nosotros coloquialmente entendemos, ¿verdad? Que soportamos así que más no poder a una persona, la soporto y date de los santos con que te soporte. No. Este tipo de término con el que habla Concha, a nosotros el padre Luis Ruiz, que no sé si lo conocieron, pero él nos daba un ejemplo de cómo es soportar al otro, fíjense. Y él dice que un ejemplo muy claro es cuando los ciervos pasan por un río caudaloso, como los ciervos machos, su cornamenta es muy pesada, ellos ponen su barba encima del trasero del que va delante de él, ¿sí? Para que pueda ayudar, se lo lleve la corriente y no pierda el equilibrio, ¿sí? De ese soportar se refiere en esta parte, también lo dice Jesús, ¿sí? Soportó nuestros pecados, quiere decir, cargó, y pongo el ejemplo así, ¿verdad? Cargó con nuestros pecados. Es decir, los hizo suyos de tal forma que cargó con ellos, así como los siervos cargan con la cornamenta del siervo que va atrás, ¿sí? Entonces, ¿con qué paciencia nos ha soportado? ¿Con qué paciencia ha cargado con nuestras miserias? ¿Con qué solicitud nos ha cuidado? ¿Con qué ternura nos ha conducido? No de la mano, sino en sus brazos y en su corazón. Otra de las características de la misericordia de Jesús es el del buen pastor, cuando habla de que se le perdieron, tenía sus 100 ovejas, se le perdió una, deja a las 99 en el aprisco, es decir, protegidas, y va en busca de la que se perdió. Dice, la encuentra, la toma, se la pone, la carga en sus hombros y se la lleva. Es decir, no va y la estira y la regaña y le dice, ándale, cabezona, ven acá, ¿por qué te perdiste? Y no, la toma en sus hombros para llevarla al aprisco, ¿sí? Estas características son de Jesús misericordioso. ¿Qué finezas ha tenido con nosotros? ¿Cómo pensaría en cada uno todos los días de su vida mortal? En Belén, en Nazaret, en el cenáculo y sobre todo en la cruz, cuando nos compraba el cielo con sus martirios. Con qué ternura nos amó desde entonces, más aún desde la eternidad. Cuánto sufrió por cada uno de nosotros, por mí. Cuánto le costaron nuestras almas. Todos nuestros dolores los sintió Él primero que nosotros, más que nosotros,
y los endulzó amorosamente antes de derramarlos en nuestros corazones. Fíjense que si han leído alguna vez textos de Concha, cuando platica con Jesús, hay una parte que Jesús le revela en la oración del huerto, que sudó sangre, y él le dice a Concha, en ese momento vi todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Experimenté la maldad, la impureza, la podredumbre de toda la humanidad de todos los tiempos. Por eso sudó sangre. Y si alguna vez han estudiado sobre esto, sobre este texto, se dice que cuando un ser humano suda sangre es porque está viviendo emociones sumamente impactantes que se reflejan en el propio organismo y que normalmente después de esta experiencia los que lo han vivido mueren al poco tiempo, porque es demasiado el choque emocional que se refleja en el cuerpo. Es un desgaste que el corazón no aguanta más. Y si nos ponemos a pensar, Jesús sudó sangre en el huerto y todavía le queda toda la noche y todo el día del viernes hasta las 3, entre maltrato físico, mental, emocional, espiritual, hasta donde llegó a la cruz. Entonces, el entender esta parte de la misericordia de Jesús que llega a ese grado, de hacer suyas nuestras miserias, al grado de asumirlas conscientemente y experimentarlas, pues solamente Jesús pudo hacerlo. ¿Sí? Es decir, solamente el corazón de Jesús lo puede contener nuestras miserias. Y si nos ponemos a pensar personalmente, ¿sí? Él hizo suyos nuestros pecados, nuestras fragilidades y todos los pecados que cometemos desde que tenemos conciencia hasta que vamos a morir. Él ya lo sabe y Él ya los pagó y Él ya los experimentó. Hasta ese grado llega la misericordia de Jesús. Hasta ese grado llega su compasión. Es un grado que no alcanzamos a entender. Nuestra mente no lo abarca. Yo creo que los grandes santos que han tenido un vislumbre de lo que esto significa, por eso les dolía tanto pecar. ¿Sí? Al darse cuenta, al tener luces de propio conocimiento, por eso lo sufrían tanto. Sí, porque en el caso de Concha, que le muestra esta parte de la oración del huerto, por eso Concha vivía con tanta conciencia, tanto dolor, tanta vergüenza, sus limitaciones y miserias. Entonces, esta parte, pues yo creo que es importante el pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos vaya ayudando a ir vislumbrando en la medida de lo posible hasta dónde llega su misericordia en relación con nosotros mismos, pero como apóstoles de la cruz estamos llamados también a entender y compadecernos de las miserias de los otros, especialmente de los consagrados. ¿Sí? Esta parte también que es tan delicada de Dios, del corazón de Jesús tan especial, ¿verdad? Entonces, sigo con el texto de Concha. ¿Cómo pensaría en cada uno? ¿Con qué ternura nos amó desde entonces, más aún desde la eternidad? ¿Cuánto sufrió por cada uno de nosotros? Todos nuestros dolores los sintió. No hay un solo rayo de luz que haya llegado a nuestras almas, una sola chispa de amor que se haya encendido en nuestros corazones, una sola virtud, un solo don, una sola gracia que haya enriquecido nuestras almas, que antes no las haya preparado Jesús
con amoroso cuidado, que no la haya calentado con la ternura de su corazón, que no la haya comprado con la sangre de su cuerpo y de su alma. Fíjense, no hay un solo rayo de luz, una sola chispa de amor, una sola virtud, un solo don, una sola gracia que Jesús no haya preparado antes para nosotros. Esa es la misericordia de Jesús, así de fina, así de delicada. Si nos ponemos a pensar en nuestros dones, en las luces de propio conocimiento, en nuestras cualidades, en los regalos que Dios nos ha hecho a lo largo de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar que fueron preparados de una manera amorosa y particular por Jesús para nosotros, pudiéramos vislumbrar el gran amor y la gran misericordia que nos tiene Jesús personalmente a ti. Sí. No es que Jesús agarre un morral y aviente así, ahí les van las gracias, ahí les van las luces, ahí les van los dones, alcance el que pueda, como la expresión del agua bendita, la vigilia pascual, ¿verdad? Que el Padre agarra el cepo, o acá, a nosotros acá en México, no sé si allá, agarran una rama de pino para que haya más agua y ahí nos van rociando. No, así no son las gracias que recibimos, los dones que recibimos. No, Jesús los prepara, Jesús los preparó con infinito amor y con gran ternura para cada uno de nosotros. Si logramos vislumbrar, aunque sea un poquito, yo creo que valoraríamos mucho más las gracias que cada día recibimos por Él. Hay que pedirle a Dios que nos dé unos lentes especiales para descubrir tantas y tantas gracias que Él nos va regalando día a día a lo largo de nuestra vida. Y si ya tenemos 20, 30, 40, 50, 60 o más años, échenle cuántos días llevamos vividos y cuántas gracias habremos recibido y que ni siquiera somos conscientes y mucho menos valoramos y menos agradecemos de este corazón misericordioso de Jesús. Y le dice Concha, oh Jesús, ese eres tú. Y todavía no acaba de enriquecernos con su amor. Todavía no concluye de derramar en nuestras almas los raudales de su ternura, el caudal inagotable de sus gracias. Todavía nos dará más, mucho más, aquí en la tierra y en la eternidad. Solamente en el cielo sabremos lo que ha sido, lo que es, lo que será Jesús para con nuestras almas. ¿Qué siente nuestro corazón? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Que no se muere de gratitud? Fíjense que pensar en esto frente a un Jesús crucificado, que es la expresión más sublime que yo les decía, el amor más sublime del amor de Jesús para con nosotros, el morir por nosotros en la cruz, el entender que Él pagó por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras infidelidades, y que hagamos lo que hagamos, Él es fiel para con nosotros. Cuando les hablaba en Oseas, que habla, yo te desposaré conmigo para siempre en fidelidad y en amor. Esto lo hablaba Yahvé a Oseas. Es un libro hermoso, el de Oseas.
porque nos muestra el amor incondicional de Dios para con sus criaturas. Y cuando Él habla de yo te desposaré en fidelidad, fíjense, eso quiere decir que es para siempre. A nosotros esta palabra le ponemos fecha de caducidad normalmente, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer se casan y hacen sus promesas, pues a lo más que llegamos es hasta que la muerte nos separe, dicen, ¿verdad? Les dice el Padre. Pero cuando Dios habla de que nos ama para siempre, es que es para siempre. ¿Sí? Hagamos lo que hagamos. Le cerremos la puerta de nuestro corazón. Cometamos las aberraciones y los pecados más espantosos. Él sigue siendo fiel con nosotros para siempre. Si alcanzamos a entender, aunque sea un poquito, lo que es esta fidelidad de Dios para con nosotros, iremos entendiendo la misericordia de Jesús. ¿Sí? El para siempre de Dios es total, es eterno, no tiene fecha de caducidad. El amor incondicional de Dios a través de Jesús es incondicional. Es decir, no pone condiciones. Ahí está el amor. Eso sí, nos regaló la voluntad y el libre albedrío. Y ese no nos lo quita tampoco. De nosotros depende que recibamos, que acojamos, que hagamos nuestro este amor, esta fidelidad, esta misericordia de Dios. Así de grande es el amor de Dios. No es un Dios que se apodera de sus criaturas y los hace como quiera, como si fuéramos marionetas. No. Él quiere que lo amemos libremente. ¿Sí? Incondicionalmente, Él va a estar siempre ahí. Siempre nos está esperando. La imagen del padre del hijo pródigo, ¿verdad? Siempre está acechando el camino por donde vamos. A ver si regresamos. Y ahí vamos y venimos y nos acercamos y nos regresamos y volvemos a pecar y nos alejamos. Y ahí estamos en el caminar. Pero Él está siempre ahí esperándonos. Sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? Con toda confianza, por favor. Ese silencio que me puede decir que entendieron o que no entendieron nada. Voy sola, me regreso, ¿o qué? No, está muy bien, madre. Muy bien explicado todo. ¿Sí se va entendiendo? Sí, cómo no, sí. Muy claro, madre. Ajá. A ver, esto, ¿qué les dice? A mí me gustaría escuchar esto, cómo resuena en sus corazones. Alguien que se anime a decir. ¿Cómo resuena esto de la misericordia de Jesús? Como se los estoy planteando. Pues es un amor infinito, ¿verdad? Es un amor grande el que Él nos tiene. Y nosotros en realidad no hemos correspondido como debiéramos de corresponder a ese amor, a esa entrega de parte de Él para nosotros. Tenemos que acercarnos y mirar realmente todo lo que Él ha hecho y sentirlo en nuestro corazón para poder vivir con Él lo que Él hizo en la cruz. Sí, va por ahí. Su misericordia para Sí, nosotros. es importante el tenerlo presente en nuestra vida. Es que
Fíjense, si estuviéramos conscientes de esta misericordia de Dios, no habría tristeza en nuestra vida. O, En nuestra o sociedad no habría depresiones, no habría también sinsentido. Sí, perdón. hacer lo propio, ¿no? El sufrimiento de él, eh, acogerlo nosotros, ¿no? Sentirlo para poder entregarlo como él merece. Sí, 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 también esa es otra parte de la correspondencia, su misericordia. Ajá. Pero primero es esta parte de recibir su misericordia. Aquí me hacen También. una pregunta. Dice, madre, ¿podemos entonces decir que la misericordia es amor en acción? Sí, También. es el amor activo de Jesús hacia nosotros. Es el amor que se entrega incondicionalmente a nosotros. Esa es la misericordia. Ahora, la invitación es vivirlo nosotros así, por supuesto. Un amor misericordioso de nosotros hacia Dios y hacia nuestros hermanos es activo, es ir al encuentro de la miseria del otro, con un corazón compasivo, con un corazón como el de Jesús. Es Y, mirar, es ¿sí? mirar al hermano, a Jesús en nuestros hermanos, Sí, en los más necesitados. exacto. Y ver por los ojos de Jesús a los otros también. Exactamente. Como Jesús hacer propio el sufrimiento del hermano y hacer algo al respecto, como Jesús hace propio nuestro sufrimiento. ¿Sí? Exactamente. Va por ahí. Pero fíjense, si antes no experimentamos la misericordia, lo que podamos hacer por los otros es altruismo, por más que te entregues. Es solo altruismo. Hay una Entonces, mano levantadita, hermana. sí, sí, por favor, dígame. Sí, madre, yo creo que nosotros como humanos no alcanzamos a entender lo que es en sí la misericordia de Dios. Creo que nuestra mente es tan baja que no alcanzamos a entenderlo, pero creo que uno de los regalos más importantes que deberíamos tener en nuestro corazón es el agradecimiento, porque creo que del agradecimiento nace entender la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y nunca olvidarnos, voltear hacia atrás y no olvidarnos de todas las veces que Él ha estado con nosotros. Y creo que de ahí vamos nosotros teniendo un corazón agradecido que por lo menos para mí ha sido de los regalos más grandes y creo que es el punto de aprender a ser feliz en este mundo y bajo las tormentas, cuando tienes ese corazón agradecido. Y hablaba usted de lo que es el samaritano, el buen samaritano, y tiene usted mucha razón en eso. A veces nos quedamos cortos o nos sentimos buenos o que hicimos un acto por ayudar a alguien, pero sin el sacrificio. Y entonces ya con eso yo me quedo contenta porque ayudé. No es nada más ahí. O sea, la misericordia es más allá. La caridad empieza cuando duele, cuando realmente hay un extra de esfuerzo y eso nos va activando y nos va haciendo entender realmente cómo deberíamos actuar, sobre todo como apóstoles, ¿verdad? De la cruz y estando en este apostolado tan maravilloso. Y creo que ese es un punto que para mí es importante. Sí. Gracias. Ahorita te comento algo nomás. Otra persona levantó la mano. Soy yo, madre. Sí. Ada. Sí. Sí, Ada. Para pues como complementar lo que han comentado mis hermanas, que siento que está muy, pues sí, ¿verdad? Muy claro. Creo yo que en mi opinión, en mi sentir, en mi contemplar y en meditar lo que está usted compartiendo, que
aquí siento que Dios entra por su gracia a darnos el entendimiento, pero con nuestro corazón y nuestro espíritu, porque nuestra mente no se queda muy corto, se queda muy en lo humano, ¿no? Muy en lo que yo haría o qué pensaría, o hasta a veces decimos, ¿cómo piensa Jesús o cómo actuaría Jesús? Y siento yo que es más bien, ¿qué siente Jesús en este momento? En mi persona, qué siente respecto al dolor ajeno o a las cosas que pasan en el mundo o a nosotros mismos, hasta con nosotros mismos debemos de tener esa caridad y esa misericordia, ¿verdad? Entonces sí, ahí entra pues el libre albedrío y la decisión, la voluntad de decirle, bueno, pues abre mi corazón, haz mi corazón semejante al tuyo para poder yo sentir esa misericordia, ¿verdad? Amar, que es lo que es el significado de la palabra, amar el pecado más bien al pecador, ¿verdad? Pero amar el pecado de esa persona, ¿verdad? Amar su forma de la que está haciendo las cosas. Sí, se ama al pecador. Al pecador. Aquí sí, no el pecado. No. Porque si no te metes en una trampa, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. el marido alcohólico. Así es. Amas a tu marido, ¿sí? No el alcoholismo en sí. Exacto, sí. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí, lo que decían Melanie, este comentario que hacías, sí, o sea, la mente humana no alcanza, nuestra mente no alcanza a percibir lo que es la misericordia de Dios. En sí la mente no, pero por el bautismo recibimos el Espíritu Santo que nos va confirmando en el amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? En la medida en que nos disponemos a través de la oración, de la contemplación, de la frecuencia de los sacramentos, que es el modo en cómo el católico cristiano se puede disponer, en esa medida el Señor nos va regalando luces para ir entendiendo. Y esto que tú decías, totalmente de acuerdo, o sea, releyendo nuestra historia a la luz de Dios, es como podemos tener un corazón agradecido para poder entender, aunque sea un poquito, lo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Junto con lo que decía Ada, o sea, es la experiencia de la oración, de ir meditando lo que es la misericordia y la compasión de Jesús, como podemos ir también siendo compasivos y misericordiosos con los otros. No sé si saben o si recuerdan cuando le preguntan a Teresa de Calcuta cómo le hace para vivir su apostolado, ¿verdad? Entre los pobres, los más pobres de entre los pobres, que ese era el apostolado que tienen ahorita las madres de la caridad de Teresa de Calcuta. Y ella decía, es que hay que amar hasta que duela. Vuelvo a insistirle, si no llegamos a eso, es altruismo. Y hay mucha gente altruista. Hay gente que hasta por ganar adeptos y seguidores donan y van y hacen. No juzgo sus buenas o sus malas voluntades, eso no juzgo, pero me refiero a esto que decían, ¿verdad? El que ha experimentado la misericordia de Dios en un encuentro personal con Jesús, es el que es capaz de entregarse hasta que duela. ¿Sí? Hasta que duela, involucrarse totalmente con los otros. Y meterse en líos, sí. Yo creo que en Jesús no ocupo la prudencia, si se ponen a pensar, no ocupo la prudencia. Se dio con todo, hasta sus últimas consecuencias. ¿A eso nos llama? Sí. ¿A jugárnosla? Sí. Y hay muchos testimonios de esto, ¿verdad? Los mártires son unos de ellos. A eso estamos llamados, sí. Es la verdad.
Se oye muy fuerte, pero es cierto. Estamos llamados a eso, a darnos hasta las últimas consecuencias. Pero vuelvo a insistirles, es bien importante que entendamos que mientras no experimentemos la misericordia de Dios, lo hacemos en un nivel muy humano. Porque sí, yo no digo que no, pero les vuelvo a insistir, o sea, hay mucha gente altruista, claro que sí. El sentido que le da la espiritualidad de la cruz al servicio de la caridad es lo que lo planifica y es lo que nos planifica cuando lo hacemos. Sí. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta y que le sigamos pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de vivirnos así a la hora de que nos entregamos, a la hora de que nos relacionamos con los otros. Sí. El Santo Padre hablaba del apostolado de la sonrisa, lo importante que es el apostolado de la sonrisa. Solamente un corazón que se ha experimentado amado, querido, perdonado, es el que puede sonreír con misericordia al otro. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo o tiene alguna pregunta? Entonces, seguimos. Dice Concha, así es Jesús, esa es su caridad infinita. Así nos sabe amar, olvidándose de nuestros pecados, echando al mar nuestras infidelidades, ahogando en el manantial de amor de su corazón nuestras deslealtades, consumiendo en el incendio de su pecho hasta las pajas de nuestras imperfecciones. Y el contraste nuestro no hará que, avergonzados, procuremos revestirnos de la caridad de nuestro modelo Jesús. Nuestros pensamientos más estériles y tan terrenos, nuestros afectos para con el prójimo tan mezquinos y tan egoístas, nuestras palabras tan ligeras y faltas de sencillez, nuestras acciones tan torcidas, nuestra vida tan material y terrena. Siempre murmuramos de los demás y en vez de excusar sus faltas, las exageramos y en lugar de compadecer las debilidades del prójimo, nos llenamos de indignación. Suponemos malicia en donde no suele haber sino descuido y vemos malas intenciones en donde quizá haya voluntad de agradarnos. Esto dice Concha. Y fíjense, habla una mujer que tiene unas luces de propio conocimiento bien grande. ¿Sí? Una mujer que se sabe confrontar por dentro, que es a lo que nos invita, a darnos cuenta de nuestras faltas de misericordia hasta en cómo nos expresamos, hasta cómo pensamos del otro. ¿Sí? Esto, a ver, ¿cómo podemos ir creciendo? Vamos a hablar, a ver, nosotros voy a suponer que nos hemos experimentado amados y rescatados por Jesús. ¿Sí? Los que estamos aquí ahorita reunidos, que somos un montón, porque aquí están en línea 47, pero estoy viendo que hay varios en algunas pantallas. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, ya nos experimentamos rescatados por la sangre de Jesús, nos hemos encontrado con su misericordia, con su compasión, con su ternura infinita. ¿Sí? Entonces, el reto que sigue, que es algo comentaban ahorita, o sea, cómo poder ser compasivos, cómo poder ser misericordiosos con los otros. Esta misericordia, el amor en acción que decían por ahí, cómo poderlo vivir. Yo les diría, hay niveles, así como se dice en el mundo, hay niveles.
para hablar de misericordia, ¿sí? Y tenemos que partir que nuestro corazón es mezquino, la meritita verdad. Hay una anécdota de Concha que me encanta. Está en una de nuestras comunidades, no me pregunten dónde porque sinceramente no sé. Y Concha ve a una señora que llegó y algo dice a la hermana, hagan de cuenta, oye, qué vestido tan feo trae esta señora. No es eso lo que dijo, pero algo así. Y le dice la hermana a Concha, Concha, no digas eso. Y le dice Concha, ¿qué? Yo lo dije, pero tú lo pensaste. ¿Sí? No es que se esté justificando, pero es la verdad. Entonces, si nos ponemos a pensar, más bien no a pensar, a revisar nuestros pensamientos, nos podemos dar cuenta de lo mezquinos que somos. ¿Sí? Escaneamos a las personas con nuestros lentes o con nuestra mirada miope. Las juzgamos y las condenamos y hasta las enterramos acá adentro. Entonces, el gran reto que tenemos es el ir pidiéndole a Dios que nos conceda una mirada como la de Él, misericordiosa. Aleida está levantando la mano, ¿quiere decir algo? Sí, hermana. Buenas tardes. Sí, buenas Yo tardes. lo primero y lo que me dice lo que acaba de leer, es que tomamos mucho el papel de jueces y no somos quienes. Creo que en este mundo no hay quien pueda ejercer ese papel. Y lo que debemos de reconocernos porque nos sabemos indignos de la misericordia de Dios. Yo hablo por mí, ¿verdad? Y he aprendido a reconocer muchos errores que yo vivo, que me cuestan, que trabajo día a día, que me ha enseñado el apostolado de la cruz, que agradezco inmensamente a Dios y que nos sentimos, me siento como no merecedora de su misericordia. Y yo creo que es un error, pero en mi humanidad siento que le fallo a cada instante, que no merezco y yo creo que le quitaría su divinidad al sentir esto, pero es como mi misma humanidad la que me ataca de pensar eso, porque yo sintiendo eso, siento que echaría por tierra su sacrificio de su entrega por nosotros, de su entrega por mí. Yo siento que tengo mucho que trabajar, tengo que comprender la misericordia de Dios y tengo que dejar de lado que caemos en la tentación porque en cada momento, en cada cosa que vemos que no nos parece, tendemos a juzgar y no somos jueces y tenemos que llenar poco a poco con los dones que Dios, como usted misma lo dijo, ¿verdad? Hizo especialmente para cada uno de nosotros, sabernos dignos de esa misericordia y implantar en nuestro corazón la compasión hacia nuestros hermanos. Porque si no hay compasión, como usted lo dice, solamente seríamos altruistas y no es el plan divino. Sí, Aleida. Esto que dices, yo creo que no eres la única que lo experimenta, el sentirnos inmerecedores de la misericordia de Dios. Y es una trampa del demonio, tal cual. ¿Sí? El Judas lo vivió, por eso acabó como acabó. ¿Sí? Si Judas hubiera alcanzado a entender la misericordia de Dios, no se hubiera suicidado, no se hubiera ahorcado. Cometió un gran pecado, por supuesto, pero ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ninguna aberración, ninguna infidelidad, ninguna ingratitud, por más espantosa que pueda ser, es más grande que la misericordia de Dios.
Entonces, en el momento en que nosotros entendemos esto, con la luz del Espíritu Santo, porque aquí vuelvo a insistir, solo el Espíritu Santo nos puede dar el convencimiento de esto que les estoy diciendo, es como podemos empezar. Sí, ahora, traemos muchas heridas. Esta parte es importante que seamos conscientes. Miren, las imágenes que tenemos de Dios Padre, muchas veces está distorsionada por las imágenes que tenemos de la autoridad, principalmente de mamá o papá, o quienes hicieron de mamá y papá. ¿Sí? Es bien importante que seamos conscientes de esto para poder entrar en un proceso de sanación interior y de recuperar. Estoy hablando de recuperar como tal porque es el volver hacia lo más atrás de nosotros, que es el seno de Dios de donde venimos. ¿Sí? Entonces, el entender para poder sanar que las imágenes que tenemos de Dios a través de papá y mamá muchas veces está muy distorsionada. Y esto nos crea mucho conflicto para poder entender el amor incondicional y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de papá y mamá, aunque al final es incondicional, ¿sí? En su esencia, en nuestra historia vemos que no es así. ¿Sí? Cuando tenemos papás muy duros, muy, ¿cómo le puedo decir? Pues muy castrantes, papás que manipuladores. Si esta es parte de nuestra historia, tenemos que sanar a través de, no sé, dirección espiritual, procesos de oración profunda, de pedirle al Señor que nos sane, primero reconociendo que vivimos situaciones de estas en nuestra historia de niñez, sobre todo de niñez, porque nuestras referencias desde chiquitos es papá y mamá, o los que hicieron de papá y mamá. ¿Sí? Ahora, muchas veces, lo digo por experiencia, los justificamos a papá y a mamá. No, pero es que también ellos son pecadores ilimitados y pues también traen sus heridas. Totalmente de acuerdo. Pero esto no quita que nos hayan presentado una imagen distorsionada del Padre. ¿Sí? El releer nuestra historia con los ojos de Dios no quiere decir que nos vamos a poner de jueces de nuestros papás, que es algo que decía Aleida, ¿verdad? ¿Quién somos para juzgar? Totalmente de acuerdo. No somos nadie para juzgar a nadie, ni a nosotros mismos. Pero así muchos de nosotros así fuimos formados. ¿Sí? Para juzgarnos a nosotros mismos, para maltratarnos, para despreciarnos. Esa es la imagen que tenemos. Y luego decir que es Dios misericordioso, pues choca. Indudablemente que choca. Sí, Melanie. Sí. Te ha apagado tu micrófono. Sí, madre, me parece importante lo que comentaba Aleida y no sé si usted esté de acuerdo conmigo o estoy incorrecta. Creo que también en el aspecto a veces somos un poco ignorantes, como en nuestra misma religión o en la misma educación, como usted lo marca. De manera personal, yo he sentido la misericordia de mi Jesús toda la vida. Lo he sentido sostenerme en los momentos más difíciles y en situaciones realmente fuertes. Me ha sostenido y lo he sentido. Gracias a esa bendición y a esa misericordia, yo siempre me he sentido hija consentida de Dios. Y así lo digo. Y es muy triste ver, y lo acabo de ver en un retiro, cómo cuando ves mucho el dolor de las personas, como nos platicaba Aleida,
de no sentirse a lo mejor dignos de ese amor. Y yo veo la reacción de la gente cuando yo digo, yo me siento hija consentida de Dios, y a veces veo una reacción como de molestia, como de, pues esta, ¿qué se cree? O de qué, para sentirse así, de soberbia, exacto, de un ego. Y no es así, madre, es de agradecimiento. Y quisiera yo decirle a los demás de lo maravilloso que es poder entender ese amor que Dios nos tiene y poderlo sentir. Pero creo que hay un poco de ignorancia o de una mala educación que hemos tenido religiosa de creer que no sentirnos dignos es humildad. Y creo que no sé si usted opine diferente a mí. Sí es ignorancia de la misericordia de Dios, ¿sí? Pero tiene mucho que ver, insisto, con la imagen de padre que tenemos. Esto es básico, ¿sí? No tenemos otra referencia. Al hablar de padre misericordioso, nuestra mente inmediatamente se va hacia nuestros papás. No hay de otra. O sea, si yo les digo mesa, si yo digo mesa, cada uno de nosotros va a imaginarse una mesa desde su situación, desde su historia. Hay quien se la imagina de madera, hay quien se la imagina rústica, hay quien se la imagina de fierro, hay quien se la imagina de vidrio, hay quien se la imagina... Así como somos ahorita, no sé, 70 personas, así hay 70 mesas diferentes, ¿sí? A esto voy. Cuando yo hablo de misericordia, de un padre misericordioso, inmediatamente las referencias papá y mamá. Queramos o no. Ahora, cuando hemos hecho una relectura de nuestra historia a la luz de la luz del Espíritu Santo, que nos ha ayudado a entender que Él ha estado ahí con todo y todo, es como podemos hablar de un corazón agradecido y sentirnos consentidos de Dios. Mientras, bien difícil, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistirles, hay que hacer un camino de sanación y de perdón para ir. Hay un libro, ahorita no me pregunten cuál es el autor porque no me acuerdo, pero yo lo he recomendado mucho, que se llama Matar a nuestros dioses. Hay que matar las imágenes de Dios que tenemos para que surja en nuestro corazón la imagen nítida de este Dios que nos vino a dar a conocer Jesús. Porque eso es, no tenemos otras referencias, ¿sí? No hay más que lo que hemos vivido. Una cosa es lo que nos han contado, pero no es lo mismo, ¿sí? Ese dicho que dice, cuando te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, en positivo y en negativo. No hay otra referencia. Entonces, es importante el que reconozcamos que nuestra imagen de Dios misericordioso está distorsionada. Y a veces muy distorsionada, aunque no queramos. Mientras no lo reconozcamos y sintamos esta parte de no sentirnos merecedores de la misericordia de Dios, vamos a seguir patinando en lo mismo. ¿Sí? Asumir nuestra historia como una historia de salvación, que Él está ahí desde siempre, es como podemos ir sanando nuestra visión para poder captar lo que es la misericordia de Dios. Es bien difícil de lo contrario. Sí. Jesús tuvo unas referencias maravillosas del amor del Padre. José y María. José, un hombre justo, y María, una mujer inmaculada. Sí. Con sus limitaciones de seres humanos, sí, porque no eran Dios. Pero muy sabios, porque eran justos los dos. No había malicia en María.
pudieron mostrarle de una manera nítida, desde su condición humana, lo que era la imagen de Dios. Cuando Jesús habla en parábolas, no es que se las contaron, es que las vio. Y si ustedes se ponen a recorrer las parábolas, se van a dar cuenta de que son de lo más cotidianas. Y dicen los que saben, es que lo vio. El reino de los cielos es como aquella mujer que perdió una monedita en su casa y barrió, y cuando la encontró, la fe es como aquella masa que se fermenta y no sé qué, y todas las parábolas son referencia a su propia historia, a lo que él vivió en la tierra. Entonces, las referencias de Jesús también fueron José y María. Esos dos figurones. Pues nuestros papás con la pena, pero no fueron ni José ni fueron María. Eran un hombre y una mujer muy heridos por el pecado, por el pecado de otros, lo que ustedes quieran. Ahora, hay quienes, yo me acuerdo mucho, me tocó hace unos años dar el retiro a un niño de 8 años que me pidieron que le diera el retiro para prepararse a hacer su primera comunión. Ya había hecho toda su catequesis y ese día, al siguiente día, hace su primera comunión. Y hablando yo del amor tan grande del padre para con él, que le iba a regalar el cuerpo y sangre de su hijo, empezó a llorar. Y yo dije, lo que es mi pensamiento, pensamiento cochambroso, dije, esta pobre criatura algo le hizo su papá, porque estaba yo hablando del amor del padre. Y le digo, a ver, fulanito, que ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿por qué lloras? Y me dice, hermana, es que cuando usted me dice, pero se le salían las lágrimas, así, eran lagrimones que le salían a la criatura. Si usted me dice que Dios me ama como mi papá, es que es inmenso el amor que me tiene Dios Padre. Mi papá me ama mucho. Imagínense cómo me ama Dios. Y seguía llorando la criatura. Yo dije, qué bárbaro. O sea, como pocas personas me ha tocado. Yo creo que es el único, ¿no? O sea, llega acompañado a muchas personas. Sí, pero a mí se me caía la baba viendo a la criatura. O sea, yo digo, wow. O sea, él tiene una referencia bastante sana, súper sana. Pero en general, no lo tenemos así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que sanar en nuestra historia. Porque, vuelvo a lo que decía Leida, porque estoy segura de que muchos de los que estamos aquí o lo hemos experimentado o lo experimentamos. Somos inmerecedores de la misericordia de Dios. Ojo, porque el que nos hizo merecedores de esa misericordia no somos nosotros, fue Jesús en la cruz, que no se nos olvide. Ese es el gran regalo que nos dio el Padre en Jesús. Desde el momento en que Jesús muere en la cruz, somos merecedores de la misericordia de Dios. Y quien diga lo contrario es el demonio. Ese sí no lo dice. ¿Por qué? Porque es lo que él quiere, que no nos sintamos merecedores. Entonces, ahí sí, discúlpenme, pero perdona. Todos somos merecedores por Jesús de la misericordia de Dios. Y estamos llamados a experimentar la alegría que trae el ser amados misericordiosamente por Dios. ¿Sí? Entonces esto es todo un camino de sanación interior, porque lo podemos decir de la boca para afuera y enseñarlo en el catecismo y en el apostolado de la cruz. Sí, pero tiene que nacer desde dentro, desde una experiencia, desde una vivencia existencial. Si no, pues qué lástima porque no la estamos perdiendo. Ahora, ¿es un camino doloroso? Sí. Asumir nuestra historia es doloroso y por eso a veces le sacateamos tanto. Duele. El releer nuestra historia duele. Y para algunos duele más que para otros. Si hablamos de abuso, si hablamos de maltrato, si hablamos de manipulación, ¿sí? Si hablamos de pecado, duele mucho, pero vale la pena.
¿Por qué? Porque nos libera y nos abre a una dimensión inmensa que nos hace experimentar el amor y la misericordia de Dios de una manera nueva y nos hace, por eso les decía yo que el experimentar la misericordia no debe de haber depresión, no debe de haber tristeza, no debe de haber sinsentido de la vida. Y no hablo de la tristeza porque perdí el trabajo, no. Esa es existencial, esa no se quita. ¿Sí? Las contrariedades de la vida son parte de la vida, no se quita. Pero hablar de una manera existencial es que pase lo que pase, nuestra roca está cimentada en esta confianza y en esta misericordia de Dios que no me la quita nadie. ¿Sí? Y eso es, hijo, para mí sería así inmensamente maravilloso que lo pudiéramos experimentar todos. ¿Sí? Ese es el reto. O sea, ¿cómo decirles? La misericordia de Dios está, ahí está. Jesús lo que anhela su corazón es que lo experimentemos, que la acojamos, que la gocemos, ¿sí? Y además que la transmitamos a los otros. A eso nos mandó. Vayan y hagan discípulos míos, pero a través de esto, ¿sí? Que la gente entienda que yo morí en la cruz por ellos, porque ustedes ya entendieron, pero un entendimiento espiritual, ¿sí? De que yo morí por ustedes en la cruz. Vayan y compártalo a los otros. Entonces, si aún no lo hemos experimentado como algo existencial, pues pidámoselo a Dios. No por casualidad estamos ahorita aquí reunidos. No es casualidad para nadie de los que estamos aquí. ¿Algún otro comentario? Ya casi es la hora. ¿Dónde está Zaida? La que me invitó, ¿cómo se llama? Ay, perdón, pero a mí se me olvidan los nombres terriblemente. ¿Dónde andas, Karina? Aquí ando. Ándale, hermosa, sí, perdón. Ningún problema, querido hermano. ¿Alguna cosa que quieran preguntar más? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Según el horario es de 7 a 8:30 y actualmente son las 8:26. Al final, ¿verdad? Pero les debo unos minutitos, entonces sí, todavía. Claro que sí. Alguien que quiera comentar, alguien que tenga una duda, una inquietud, hable hoy o calle para siempre. No, no calle para siempre. Compártalo en su grupo. Sí, pero si quieren ahorita aprovechen. Hay algo en el chat, déjame lo leo porque no lo vi, sí. Permíteme. Dice, madre, entonces tenemos que reconocer que somos pecadores para experimentar la misericordia de Dios. Sí. Es decir, necesitamos experimentarnos pecadores, miserables, ¿sí? Sino ¿cómo? Reconocer que somos miseria, sí. Ese es un golpe a nuestro narcisismo terrible. Es una patada a nuestro narcisismo. Fíjense que curiosamente, a ver, la sociedad dice lo contrario, ¿sí? Nos hablan de la autoestima y que tenemos que tener la autoestima en su lugar y que es cierto, pero la autoestima sana es la que reconoce su límite, su fragilidad. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y nuestra verdad es esa. Somos pecadores, sí, somos una calamidad, sí. Somos mezquinos, dice Concha. Esa palabra es muy de Concha. Somos mezquinos. Sí, sí lo somos. Pero somos merecedores de la misericordia de Dios. Dice San Pablo, no por nuestros méritos, no hombre, no, pues salíamos debiendo. No por nuestros méritos. Por los méritos de la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Por eso somos merecedores de la misericordia de Dios. Ahora, ¿hay que reconocer nuestro pecado? Sí. Es lo que dice en el querigma, ¿verdad? Se dice, reconoce tu pecado. Solo reconociendo el pecado es que puede ser redimido.
Hay una frase de San Crisóstomo, creo que fue San Juan Crisóstomo el que lo dijo, en otra reunión que tuve con alguien me lo aclararon y ya se me volvió a olvidar. Pero bueno, lo que no es asumido no es redimido. ¿Sí? Eso es bien real. Hay una frase en psicología que dice, no se ve lo que no se conoce. Es exactamente lo mismo. Lo que no es asumido no puede ser redimido. Es decir, lo que no reconozco en mí, no lo puede redimir Jesús. Ya está redimido, sí, ya está. Pero no puedes experimentar esa redención, ese perdón, esa misericordia, si no asumes tu pecado. Así de simple. La gran trampa es que en el mundo nos dicen lo contrario. A ver, aquí dice, alguien me preguntó dónde está la misericordia de Dios en un niño abusado. Si proclamamos un Dios, espérenme, tanto chingue se me fue. Espérenme. Si proclamamos un Dios de amor y misericordia, ¿será ausencia de amor? No, es ese pecado, precisamente. Un niño abusado. Ese es el pecado en su máxima expresión. Sí. Cuando se asume, es cuando se redime. Sí. Yo conozco personas que han sido abusadas sexualmente de niños. Y cuando hacen este doloroso recorrido de sanar, experimentan la redención de Dios. ¿Dónde estaba Dios? Sí, puedes preguntarlo, tienes todo el derecho, y más el que fue abusado, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Yo te puedo decir, si tú fuiste abusada, Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí, llorando y sufriendo contigo. Eso es lo que Jesús asumió en la cruz. Y estaba ahí, llorando contigo, sintiéndose abusado contigo. Y es muy doloroso para quien lo vivió. Pero es real. ¿Sí? Entonces, si no asumimos esta parte del pecado del otro y el mío, no puede ser redimido. Así de fuerte es la redención de Jesús. Es muy fácil cuando decimos Jesús experimentó en carne propia en la hora del huerto. Es tan duro, tan absurdo, tan abyecto, que lo vivió en el momento. Lo experimentó en el momento. De los asesinatos, de los abusos, de los maltratos, él estaba ahí. Se los puedo asegurar. Él estaba ahí, sufriéndolo con la persona. Por eso murió en la cruz. Y también es cierto que una persona que ha vivido eso, cuando es asumido y es redimido, son las personas más reconciliadas y experimentan con más fuerza la misericordia de Dios. Lo he visto. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. A eso se refiere precisamente. No es teoría, es en crudeza. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. El reto está en abrirnos a experimentar esa gracia. Y eso es lo que duele mucho. Porque es quitar las costras que traemos en estas heridas ya. ¿Cómo les llaman? Cuando hay una mala cicatrización y tienen que curar esa herida, le arrancan todo para poderla limpiar de fondo. Pues eso es lo que tenemos que ayudar, disponernos a que haga el Señor. Sí, y es doloroso. Sí, se los digo ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Muy doloroso, pero vale la pena. Sí. ¿Hay alguien más
que quiera compartir algo. Padre, entonces es perdonar de corazón a la persona que le hace el daño. Perdonarlo a él Sí. y ser perdonados nosotros. Sí. No Y él justificar. tiene- Fíjate, ¿eh? No A es ver. justificar. No, pero sí el arrepentimiento, el perdonar lo injusto, ¿no? Ujú. La injusticia, Sí. El daño que te hace. para sanar uno Sí. mismo en el corazón Sí. y estar tranquilo. Y el perdonar no quiere decir que vas a, por ejemplo, ¿no? Cuando una mujer es maltratada por el marido, Ujú. el perdonarlo no quiere decir seguir aguantándole los guamazos, ¿eh? Claro, sí, No. exacto. Yo te perdono, pero pongo los medios para evitar eso. Sí, Y no sé cuáles exacto. sean. Y cada circunstancia es distinta. Es Por no poner un no, ejemplo. sí, o sea, no tampoco ceder, ¿verdad? Sino tratar de sanar uno su corazón, disculpando y perdonando, No justificando. no justificando. Ok. No. Porque el justificar, fíjate, es una trampa. Cuando yo justifico a alguien es para evitar el dolor de asumir toda la crudeza del daño que me hizo. No. Es reconocer, aceptar y perdonar. Conocer. Gracias, madre, muy linda. Sí, sí, de nada. ¿Alguien más? La frase de Jesús cuando le da la bofetada el soldado romano, que le dice, si se ha hablado mal, dime en qué hable mal, sino porque me pegas. Es esto. No lo juzgó, no lo justificó, pero sí le hace ver su mal. Sí. Pues como podrán ver, el hablar de la misericordia de Jesús es muy amplio, pero es muy existencial. Sí. No es quedarnos en una meditacioncita de las características de Jesús el buen pastor y qué bonito, Sagrado Corazón que vemos a veces en las estampitas, que es un corazón misericordioso. No, es mucho más. Es ir a nuestra propia vida y revisar si lo estamos experimentando, bendito sea Dios. Y si nos está dificultando el experimentarlo, poner los medios que tengamos que poner para experimentarlo. Sí. Padre, ¿nos podías hacer favor de mostrarnos el libro que dijo que sí lo teníamos al principio? Sí. El libro de Conchita. Esta es una edición más antigua, es de las primeras ediciones. No sé si está editado otra vez porque algunos, como el de Ante el Altar, lo editaron y ya es distinta la portada. Todos los libros de nuestra madre, de los primeritos, bueno, no, de los segunditos, porque todavía en vida ella los mandó a hacer a España, en La Hormiga de Oro se llamaba la editorial allá en España, eran distintos, pero estos son los más, los que siguieron. Tienen una franja, la del Ante el Altar es azul, el de San José es verde, el del Sagrado Corazón es rojo y este de Jesús es naranja. Ok. Sí, ojalá lo pudieran conseguir, porque es precioso. El chiste es saber si está editado. La verdad no tengo ni idea. Gracias. Sí. Madre, tengo un último comentario. Sí, Melanie. Cuando realmente he podido ayudar en realmente un acto de misericordia, porque usted hizo una diferencia que yo no la había pensado entre altruismo y misericordia, y tiene usted toda la razón. Creo que casi todo lo que hacemos es altruismo, pero cuando realmente me ha tocado a mí hacer actos de misericordia, he notado algo que cuando los he realizado, digo, ¿cómo lo hice si eso a mí no se me da?
sea, ese don yo no lo tengo. Entonces, entonces me doy cuenta que cuando Dios me ha mandado, a ti te toca hacer esto, me da las armas para hacerlo, me da los medios, la fuerza, el amor, y esto lo digo para que no nos dé miedo. Cuando de repente alguien nos pide ayuda, de repente ni siquiera nos la pide, pero algo el Espíritu Santo nos habla y dice, hey, te toca, o sea, y entonces no nos dé miedo porque al momento que digamos sí, en ese momento el Espíritu Santo nos ayuda para poder realizarlo. Ese ha sido porque exactamente en esas cosas que realmente han sido importantes, que ahora sí sé diferenciar gracias a usted, que han sido actos de misericordia, ha sido eso, ha sido algo que yo no sabía que yo tenía ese don, que yo decía, eso no, a mí no se me da. Y Dios me ha ayudado a realizarlo. Así que no hay que tener miedo de decir sí. Fíjate, cuando Jesús le dice a los apóstoles ya antes de la ascensión, lo primero que les dice también cuando se les aparece es no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y cuando dice yo estoy con ustedes, es real, o sea, no es la frase de la película así, yo estoy con ustedes, no, es real, Él está con nosotros. Y lo que hagamos en su nombre, Él está ahí. Entonces, esto que dices es muy cierto. Solo el Espíritu Santo es capaz en nosotros de dar misericordia. Y uno de los signos es que las personas se experimentan redimidas. Redimidas en su pobreza, redimidas en su pecado, redimidas en su miseria, con el servicio, con la entrega, con el amor que tú les das. Es la característica, dices tú, eso no lo hice yo. No. Correcto, correcto. Muchas gracias, madre. Gracias, Melanie. Aprendimos mucho con usted. Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Cosas que no lo había yo pensado así, lo desmenuzó muy bien, le agradezco de corazón. Qué bueno, bendito sea Dios. Hay una preguntita. Acá en el chat, ¿verdad? Sí. Ajá. A ver, dice, ¿puedes perdonar y seguir sintiendo dolor? Ay, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Sí, no. El perdón es un proceso. Sí, no es, yo te perdono y lloro un ratito y ya. Al menos que sea una gracia infusa, que también las hay. Dios sí concede a veces esta parte, ¿sí? Pero el perdón es un proceso. Yo te puedo decir que un signo de que ya perdonaste totalmente es el que ya no hay dolor. Pero es un proceso. Si todavía hay dolorcito, todavía falta algo de sanar. Ahora, el perdonar es un acto de voluntad. El sanar es un proceso del espíritu. No sé si me voy a dar a entender. A ver. Tú puedes decir con toda tu voluntad, yo perdono a quien me ha hecho, no sé, por ejemplo, un papá maltratador. ¿Sí? Que me hizo mucho daño, me dejó muchas heridas, que no sé. Bueno, yo te perdono. Después de un proceso podemos decir, yo te perdono. Después de un proceso. ¿Sí? Y seguir experimentando el dolor. Sí, porque la herida todavía está. El proceso de sanación a veces es lento. Normalmente es lento. El proceso de sanar esas heridas por las que tenemos que perdonar. Y a veces aparentemente ya está sanada y de repente vuelve a surgir algo. No sé si se pone, a ver, más plástico. Cuando hay una cirugía, una herida en la piel, en el proceso de cicatrización, pues duele, ¿sí? Y si se acuerdan, en la herida a veces ya tiene 2 años, por ejemplo, y todavía se siente sensible esa parte. Hasta después de mucho tiempo, te tocas y ya no. Ya cicatrizó bien y ya es parte la marca. Yo tengo una marca aquí,
No fue intento de suicidio, nada de eso. Fue una babosada con un hermano mío que se me fue la mano así a un vidrio y me rompí la vena. Pero esa es la herida más visible que tengo para podérselas mostrar. Pues ahorita me tocó y ya no siento nada, pero fue a los 17 años. Pregúntenme cuando tenía 20, todavía sentía ahí medio raro, ¿sí? Ese es el proceso de sanación. En el corazón pasa lo mismo. ¿Puedo perdonar con toda mi voluntad? Sí. Pero el proceso de sanación de la herida que ocasionó esta persona requiere su tiempo. Sí, aquí hay otra pregunta. Ok, gracias. ¿Hay algo más? Pues entonces damos por terminada la charla. Les agradezco mucho la invitación, Karina. De verdad que también para mí es el verlas y el escucharlas también me enriquece mucho. Sí. Que no sea la única vez. Ya es la segunda, ¿verdad, Karina? Ya había estado yo. Sí, creo que tenemos otra, no me acuerdo. Sí, primero, Okay. primero Dios. Sí. Okay. Gracias, madre, muy linda. Muy bien, muy bonita. Bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios ahorita con una oración final. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos actuamos que estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. El chiste es actuarnos de eso. Te damos gracias, Señor, por las luces recibidas en este rato. Te pedimos los dones del Espíritu Santo para que nos abramos a seguir experimentando tu misericordia con toda la fuerza y todas las consecuencias que implica. Concédenos valentía para releer nuestra historia a la luz de tus ojos misericordiosos. María, tú que fuiste maestra de Jesús, acompáñanos en este proceso. Acompáñanos en este caminar para ir experimentando cada día más el amor infinito e incondicional de Dios para con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.